Estimados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y vamos a ver una serie de mensajes que habla de la importancia de la provisión de Dios en Cristo y la importancia de la vida espiritual. Y vamos a comenzar, hermanos amados, basados en Romanos capítulo 5, versículos 12 y 17. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y pues si por la transgresión, dice el versículo 17 de uno, reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y también, hermanos amados, en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 9, allí estamos hablando, hermanos, de la caída del hombre, que vamos a estar viendo en este mensaje. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos de Dios, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3, 1 al 9, es uno de los pasajes más interesantes, más profundos y más polémicos de todo el Sagrado Libro. El pasaje que tiene como centro la figura de Adán relata una secuencia de dramatismo insuperable de la trágica caída en pecado del hombre. Romanos 5, Pablo explica que el primer hombre, con su pecado de desobediencia, abrió la puerta de la maldad. La caída de Adán no es caída en singular, es caída en plural. Y cuando Adán cayó, con él cayó toda la humanidad. Porque su desobediencia, el hecho que desoyó a Dios en hebreo, y desoír es desobedecer, trajo al mundo el pecado y junto con el pecado la ruina de la especie humana. Jesucristo, dice Pablo, es el segundo Adán. Y del mismo modo que el primero con su desobediencia trajo al mundo la muerte, el segundo con su obediencia cabal, completa, trajo al mundo la vida y esperanza de la vida eterna. Cristo Jesús inaugura una nueva raza, la raza de aquellos que viven con la disposición de obedecer a Dios, para no perder las bendiciones del paraíso y para mantenerse, por lo tanto, en comunión con el Creador. Esta es, en resumen, la tesis de Pablo. Vamos a exponer enseguida el dilema tajante que ocupa el centro geográfico de esta palabra del Señor. Primero, el hombre vive en permanente dilema. Consciente o inconscientemente, el hombre está de continuo frente a esta alternativa inescapable. O cultiva las marcas de Adán, que son marcas falsas de muerte, o vive una nueva vida que Jesucristo ha logrado para él. Segundo, el hombre. En el libro de Génesis hay dos relatos de la creación del hombre y de la creación del mundo. Dicen algunos críticos que los relatos corresponden a épocas distantes y muy diferentes. Sin embargo, hay en ambos relatos un elemento que sirve como denominador común y de vínculo que asocia y que
y que, hermanos, conjuga ambas narraciones, el hombre. En ambas narraciones, el hombre es el centro especial de la atención del Creador. En ambas, el hombre es corona de la creación. En ambas, toda la creación gira en torno al hombre, a quien Dios ha colocado como eje vivo de todo aquel cuadro hermoso de la creación y bendición. El primer relato consagra este hecho diciendo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y la frase es tan rica, es tan cargada de implicaciones, que después de tantos siglos, los teólogos todavía siguen escribiéndola, tratando de encontrar su verdadero y real sentido. El segundo relato presenta el mismo concepto en una forma algo más gráfica, si se quiere, un poco más tangible. El hombre aparece colocado en el centro del paraíso. Un paraíso bendecido pródigamente por la mano generosa de Dios. Un paraíso en el cual Dios primero le forma una casa para que el hombre pueda vivir. Un paraíso en el cual los ríos proliferan como un anuncio de una fertilidad sin igual. Un paraíso en el cual el hombre lo tiene todo al alcance de la mano. En aquel huerto, rodeado de bendiciones y de abundancia sin par, el Señor colocó al hombre y a la mujer con una sola especificación. De todo esto podéis disfrutar, de todos los frutos, de todos los árboles podéis comer, con excepción del fruto del árbol que está en el centro del jardín. La instrucción es correcta. No hay variedad, no hay imprecisión que le permita al hombre presentar luego una excusa para justificar su desobediencia. En ese escenario ocurrió lamentablemente la gran tragedia. La tragedia que nos ha marcado a nosotros y que seguirá marcando lamentablemente nuestra descendencia. Antes de entrar en los detalles de este drama bíblico, señalaremos dos aspectos de la caída. A la luz del capítulo 3 de Génesis, la caída del hombre es un proceso y no una cosa que ocurre de manera fulminante. Es un proceso, si se permite la expresión, de carácter social, porque hay un ambiente que recibe el estigma de la caída. Hay un hombre y hay una mujer, pluralidad de seres humanos. Hay Dios envuelto trágicamente con dolor de su corazón en todo aquel hecho. Hay una figura a quien la Biblia llama serpiente, entre comillas, que es también un factor básico en aquel desplome terrible. En aquella caída cuyo ruido todavía el hombre percibe, todos nosotros participamos. Nadie puede excluirse y situarse al margen de aquella calamidad cósmica. Todo hombre, toda mujer desciende de Adán y desciende de Eva. Y la historia, la situación presente del hombre se explican justamente a la luz de este hecho que comentamos. En tercer lugar, Satanás. El personaje tenebroso es la serpiente. La Biblia no es muy específica en cuanto a la forma de la serpiente. La Biblia no se pone a hacer juegos literarios, porque ese no es el interés del notario bíblico que nos relata este hecho. La Biblia no quiere desarrollar una teoría sobre el mal. La Biblia quiere proclamar la existencia indudable del mal. Quiere proclamar más todavía el hecho de que el mal tiene una estrategia, tiene una técnica sutil, inteligente, penetrante para hacer del hombre un esclavo a fin de destruirlo totalmente. Veamos la forma sutil en que la serpiente llega. Reparen que la serpiente no viene negando de modo absoluto las virtudes del paraíso. La serpiente no llega diciendo, yo voy a destruir este paraíso insuficiente que Dios ha creado y lo voy a superar con mi técnica y ciencia para entregarles a ustedes un paraíso mejor. La serpiente se le acerca sutilmente, sensualmente, por así decirlo, hermanos, a la mujer,
¿verdad? Y le dice lo siguiente: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, dice, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, eso no fue lo que Dios dijo. Y aquí hay que notar un punto a favor de Eva, porque ella desmintió, a la serpiente y creyó al Señor y dijo, no, eso no fue lo que dijo el Señor. El Señor Jehová nos dijo que podemos comer de todos los frutos de todos los árboles, con excepción de uno. Lo que tú estás diciendo es justamente lo contrario, que no podemos comer de ningún fruto de ningún árbol del huerto. ¿Qué pretende la serpiente con esta sutileza, con esta sagacidad? Sembrar duda en la conciencia de la mujer y del hombre. Y cuando el valor y del hombre, en cuanto al valor absoluto de la palabra de Dios, la serpiente sabe que la palabra revela el carácter de Dios, el carácter santo, el carácter perfecto, el carácter divino de Dios. Si la mujer y el hombre dudan de la palabra de Dios, dudarán precisamente del carácter de Dios. ¿Qué le sucede a un hijo cuando duda de la palabra del Padre? ¿Cuántas realidades no se desmoronan cuando un hijo en formación, un adolescente, duda de la palabra del Padre? ¿Por qué? Porque detrás de la duda de la palabra está inevitablemente la duda acerca del carácter, la duda acerca de la reputación, la duda acerca de la credibilidad de ese padre. Cuando el primer paso falló en cierta forma, la serpiente dejó caer lo que figurativamente podríamos llamar una carga, como se le hace caer a los submarinos en guerra, una carga de profundidad, entre comillas. Le dijo a la mujer, si ustedes comen de ese fruto, ustedes no van a morir. No sean tontos. No crean eso que Dios les dijo que iban a morir. La razón verdadera por la cual el Señor Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto es porque Dios sabe, estoy parafraseando hermanos, que el día que coman del fruto de ese árbol van a ser como dioses. Van a conocer exactamente la línea divisoria entre el bien y el mal. Van a despejar todas las incógnitas y van a ser como Dios. En cierta forma podrán destronar a Dios, podrán darle un golpe de estado a Dios y podrán ocupar el lugar que Dios tiene exclusivamente para Él. Lo que la serpiente dice en palabras modernas, esto es, Dios no es generosidad como ustedes creen, sino egoísmo. No es amor, sino miedo, sino temor, sino terror. No es nobleza, sino ansiedad. Satanás desea romper la imagen que el hombre tenía de Dios. Aquella imagen de un Dios noble, desprendido y generoso como es nuestro Dios. Por esa misma brecha es que tenemos nosotros que explicar, no justificar la mayor parte de nuestros momentos de depresión espiritual, tormentas emocionales, inestabilidad exterior. Es que tenemos una imagen de Dios tan falsa, muchas veces, tan fuera de la Biblia, tan apartada de la imagen de Dios que Jesucristo vino a ofrecernos. Nuestra vida, al igual que la de Adán y Eva, es la pérdida reiterada del paraíso por vía de nuestro concepto falso y erróneo de lo que Dios es y de lo que Dios nos puede dar. ¿Por qué el Señor le señala al hombre y a la mujer aquel árbol y le dice que de aquel fruto no coman? Aquella sola prohibición les recuerda al hombre de manera concreta, tangible, gráfica. Nos recuerda también a nosotros, hermanos, que solo somos hombres. Como Pablo, cuando quisieron, ¿verdad? Aquella turba quiso endiosarlo juntamente con Silas, que uno era Mercurio y el otro era Júpiter. Y Pablo se rasga los vestidos y le dice, no me adoren, no me alaben, no me glorifiquen porque soy hombre. En el momento que se olvida el mandamiento de Dios, el hombre deja de ser hombre
y se convierte en lo que de muchos hombres conocemos hoy día, hermanos, un infrahumano, viviendo al nivel de las bestias. Como alguien dijo, el hombre puede llegar a ser en Dios una persona muy superior a las bestias, a los animales, pero sin Dios el hombre puede rebajarse y estar bajo incluso del nivel de los animales, entregado al odio, entregado al cinismo, a la difamación y al engaño. Aquella prohibición dice, hermanos, que el hombre solamente es libre cuando está obedeciendo a Dios. Es una criatura libre en Dios y no libre de Dios, como muchos quieren estar hoy día. Hay un versículo aquí en esta maravilla de la Biblia, el libro inagotable, que tiene movimiento y un dinamismo formidable, hermanos, al explicar la forma telegráfica la caída del hombre. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, la teología de caer en el pecado. Primero, mirar, cuando eso es agradable. Segundo, codiciar. Tercero, tomó del fruto prohibido. Si ustedes miran, por ejemplo, en David miró a Betsabé, la miró, la contempló, la codició en segundo lugar. Vio que era bella en gran manera. Y tercero, la tomó para sí, durmió con ella. Es la teología, hermano, que se repite una y otra vez cuando el hombre va a caer en pecado. Y en ese versículo, hermanos, con esa abundancia de conjunciones copulativas se dibuja el proceso final del desplome de la raza humana, que se repite una y otra vez, incluso en aquellos que somos hijos de Dios, y que debemos tener mucho cuidado de esta teología diabólica. El hombre, cautivado por la vista y estimulado por la dialéctica sutil de la serpiente, se olvida de su Creador, se olvida de Dios y cae. Lo que viene después es sencillamente la coronación del cuadro de muerte y desolación, porque dice que el Señor se paseó por el huerto. Y por primera vez entra en el léxico bíblico, en el diccionario de la humanidad, una serie de palabras que hablan de dramatismo, que hablan de tragedia, que hablan de debacle. El hombre y la mujer se esconden como si pudieran hacerlo. Se ocultan de la presencia de Dios. ¿Dónde? Dice, hermanos, el Salmo 139, ¿dónde moriré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si me ocultare en lo profundo de una peña, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú. El hombre no se puede ocultar de la presencia de Dios. El hombre confiesa que tiene miedo, que tiene temor. Aquí el hombre admite que estaba desnudo. Y todas las expresiones de cobardía final con que el hombre en última instancia culpa a Dios. La mujer que tú me diste, la mujer, la serpiente, el Satanás, vino y me tentó. ¿Verdad? No son más que palabras de excusa, expresando hechos terribles que cargamos nosotros, lastra de muerte, miedo, terror y tratar de ocultarnos de Dios. Desnudez, vacío interior, falta de un verdadero sentido y propósito de la vida, interrupción de la comunicación con Dios. Todo esto entra en el drama sencillamente porque él y la mujer no quisieron respetar el mandamiento específico del Señor. Y esa es la historia de la caída. Y ese es Adán, el primer hombre abriendo para el hombre que sigue
la puerta por donde el mundo entra en el pecado y entra trágicamente en la muerte, en la segunda muerte, en la muerte espiritual. Pero hermanos, también en cuarto lugar encontramos aquí al Salvador. En la parte final del pasaje hay una imagen de Dios que es la imagen que quiero rescatar ahora con toda claridad y convicción. Lo que llamamos el proto-evangelio, el evangelio primitivo. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Después, hermano, de esa sentencia de condenación al hombre, de expulsarlo del huerto, de maldecir la tierra producto del pecado del hombre, Dios promete ya un Salvador. Ya que el hombre ha caído, ya que el hombre se ha ocultado, aparece Dios fatigando los setos del huerto, sin fatigar su amor. El amor de Dios no conoce, gloria a Dios, cansancio ni fatiga. Aparece el Señor buscando al hombre con aquella interrogación vibrante y patética en sus labios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El Señor recorre el jardín y el hombre se aleja de la voz de Dios. Un intento inútil, vano, porque esa voz no puede evadirse, porque esa presencia no puede eludirse. Dios reitera su pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? Mas Jehová llamó al hombre. La palabra, hermanos, hay estudiosos que dicen que Dios no preguntó una sola vez: ¿dónde estás tú? Que repite una y otra vez la pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Verdad? El Dios que salió a buscar a Adán y a Eva ha seguido a través de las edades buscando al hombre y a la mujer, repitiendo esa pregunta dramática, su último intento, su última forma en que esa pregunta se expresa. Dios la expresa desde el madero del Gólgota a través de Jesucristo. Dios la expresa, hermanos, muriendo en la cruz. Y ese Cristo muriendo en la cruz es Dios, es el mismo Dios de Génesis, buscando al hombre y diciendo desde el madero del Gólgota: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Toda la Biblia, toda la historia del mundo no es más que esto. De un lado, Dios buscando al hombre, siguiendo la pista del hombre. Del otro lado, el hombre tratando de evadirse de Dios, tratando de escurrirse del llamamiento insistente del Señor. Esta es la historia del mundo. Los descalabros del hombre, nuestros momentos de dolor, nuestros paréntesis negros de tristeza, nuestros instantes en que el pecado nos domina y nos invierte completamente el orden de la vida y nos nubla terriblemente horizontes de la vida. Son momentos en los cuales nosotros huimos de Dios y somos sordos a su llamamiento. No queremos admitir que en Cristo Dios nos está buscando, que el Dios que nos busca en Jesucristo es el mismo Dios que comenzó a buscarlo en el huerto cuando Adán y Eva, con la pregunta primera que la Biblia recoge: ¿dónde estás tú? Ahora viene la pregunta lógica, la pregunta que posiblemente se está haciendo usted: ¿para qué nos busca Dios? ¿Para qué nos busca en Jesucristo? A esa pregunta no se puede responder más que de una forma, o que en una forma. Dios nos busca en Jesucristo para reproducir en nosotros la imagen que perdimos. Dios viene al mundo en Jesucristo y se pone al nivel de la historia humana y al nivel de la retina del hombre, para que el hombre, viendo a Cristo, sepa cómo es Dios. Sabiendo cómo es Dios, el hombre podrá ver que la imagen que corresponde a Dios es una imagen de amor. Podrá ver que la imagen que corresponde a Dios, repito, hermanos, es una imagen de amor, una imagen de perdón y una imagen de compasión. Para eso Dios nos busca en Jesucristo,
para recrear en Él la imagen de su Padre. Él todavía es Padre. Y hermanos, cuando volvamos a verle en la imagen que le corresponde, diremos, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia? Regresemos y digamos, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Ya no somos dignos de ser llamados tus hijos, pero haznos como uno de tus jornaleros. Hermanos, el dilema es Adán o Cristo. Es obedecer o desobedecer. O la muerte o la vida. El caos o Cristo. Ahora, ¿quién puede obedecer? Nadie puede. Habrás quizás oído cantar el himno, quiero seguir en las pisadas del maestro. Siempre pienso que a ese himno le falta una estrofa. La estrofa debe decir más o menos, así, quiero pero no puedo. Seguir en las pisadas del maestro. Porque donde él pisa yo no puedo pisar. Y por donde él camina yo no puedo caminar. Sus pasos son pasos de santidad y mis pasos son de pecado y de muerte. ¿Obedecer a Cristo? ¿Cómo? ¿Venir a Cristo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Si no podemos. ¿Puede el hombre salvarse haciendo obras? ¿Puede el hombre salvarse siguiendo a Cristo en su moral? ¿Puede el hombre venir a Jesucristo realmente y puede el hombre obedecer a Cristo? No. Entonces, ¿cómo? La respuesta la voy a tomar prestada de una figura infantil del fraile Luis de León. Recoge en su libro de los nombres de Cristo, cuando habla de Cristo como camino. Él dice, a Cristo nadie puede seguirle. Es un camino imposible para el hombre. ¿Cómo entonces llegar a Dios por el camino que es Cristo? Y él entonces recuerda un juego de la infancia. Que seguramente, hermanos, usted y yo jugamos con nuestro padre, y yo jugué con mis hijos en más de una oportunidad. Es aquel cuando nuestros niños, cuando nuestros hijos, cuando son niños, buscan jugar, cuando ven al padre y a la madre y ponen sus piececitos sobre nuestros pies, sobre los pies del padre, y se agarran con sus manos de las manos del padre. Entonces le dice, papá, llévame, camina, o baila conmigo, ¿verdad? Esos piececitos sobre nuestros pies y sus manos sobre nuestras manos. No sigue al Padre porque el Hijo no puede seguir al Padre. Los pasos del Padre son muy largos y muy breves para los del Hijo. Van pisando donde pisa el Padre, descansando en el Padre, sobre los pies del Padre y agarrados de las manos del Padre. En buena teología cristiana, mis amados hermanos, no encuentro ninguna figura mejor para proclamar el hecho de que nuestra salvación es por la gracia de Dios. El hombre se salva, no cuando el hombre pretende seguir a Cristo, sino cuando el hombre se entrega a Jesucristo, pone sus pies sobre los pies del Señor, agarrando con sus manos temblorosas las manos serenas de Cristo. No sé si usted alguna vez lo cantó, pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Y entonces le decimos al Señor, llévame, que caminando sobre ti y descansando sobre ti, yo podré llegar a mi destino, podré volver a la casa, al hogar. Podré obedecer en tu obediencia y podré salvarme en tu salvación. Podré refugiarme en tu refugio. Porque sin ti yo no puedo ser, o no puedo hacer lo que debo hacer. Como dijo Cristo, amados hermanos, separados de mí, nada podéis hacer. Que el Señor nos una a Cristo, que podamos poner nuestros piececitos, por así decirlo, en los pies de Cristo, y nuestras manos temblorosas en las manos serenas del Maestro. Que el Señor les bendiga, hermanos.